Este es un vídeo correspondiente al tema 1, recursividad, y concretamente a la sección 2, pila de registros de activación. En esta sección vais a descubrir de alguna forma cuáles son los mecanismos que utiliza un ordenador para poder manejar toda esta serie de llamadas recursivas donde un método se va llamando a sí mismo hasta llegar a un caso base y finalizar con éxito la tarea que le ha sido encomendada. Bien, pasemos a ver qué es la pila de registros de activación y cómo se utiliza en Java para gestionar la ejecución de algoritmos, en particular aquellos que son recursivos. Bien, vamos a pasar de momento de esta transparencia que está llena de texto y vamos al ejemplo gráfico, ¿vale? Bien, esto sería la pila de registros de activación, es decir, cada uno de estos cuadrados es un registro de activación y esto es la pila en el instante inicial. Esto es la misma pila al cabo de un ratito, ¿vale? Digamos que estaríamos viendo la evolución de la pila de registros de activación en el tiempo, ¿vale? En el eje de las X y hacia la derecha tendríamos el tiempo cómo va evolucionando, ¿vale? Esta sería entonces la evolución de la pila de registros de activación para la traza de este programa, ¿vale? Este programa, como veis, simplemente es un main que llama a factorial de 3, ¿vale? Siendo factorial de 3 nuestra implementación recursiva, con la única salvedad de que hemos introducido una variable local, ¿vale? Entonces, volvemos al principio, ¿vale? Cuando yo ejecuto mi programa, ejecuto mi main, ¿vale? Pues hago una traza y lo que veo es la instrucción intf igual a factorial de 3, ¿vale? Por lo tanto, como siempre en cualquier asignación, lo primero que hacemos es evaluar la parte derecha del igual, que es, en este caso, la llamada a factorial de 3, ¿vale? Entonces, a la situación inicial que teníamos, en donde solamente teníamos en la pila de registros de activación el registro de activación asociado al método main, ¿vale? Pues sobre ese registro de activación apilamos, ¿vale? Esta sería un poco la segunda situación. Apilamos el registro de activación asociado en este caso a la llamada a factorial de 3, ¿eh? Este registro de activación y este registro de activación son el mismo, ¿vale? Simplemente que al cabo de un tiempo tenemos que este registro de activación, encima de él, acabamos de apilar el registro de activación asociado a factorial de 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces hagamos un poco la traza relacionada con factorial de 3. Bien, factorial de 3, entonces estaríamos en nuestro caso general, otra vez como siempre, y evaluaríamos r igual a n por factorial de n-1, es decir, factorial de 3 estaría llamando a factorial de 2. Por lo tanto, si este es el estado de la pila de registro de activación en un momento dado, al cabo de un rato, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido, sobre esa pila, apilamos un nuevo registro de activación y en este caso sería el registro de activación asociado a factorial de 2, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Pues fijaros en esta casilla, la casilla n, este sería factorial de 3, ¿vale? Como veis, todo este registro de activación es factorial de 3 y este sería factorial de 2, por ejemplo, ¿vale? Factorial de 2 le va a pasar lo mismo y vamos a llamar a factorial de 1. Por lo tanto, en un momento dado tenemos, este es el estado de la pila de registro de activación y cuando factorial de 2 llama a factorial de 1, pues el registro de activación de factorial de 1 se apila encima del registro de activación de factorial de 2. ¿De acuerdo? A continuación, pues lógicamente factorial de 1 llamaría a factorial de 0 y por lo tanto pasaría exactamente lo mismo. Pasaríamos a apilar el registro de activación asociado a factorial de 0 encima de toda la estructura de pila de registros de activación. Y como veis, en un momento dado, cuando hemos llegado ya, digamos, a la llamada del caso base, tendríamos en la pila de registros de activación apilados uno por uno y en un orden adecuado los registros de activación de las llamadas que se han ido ejecutando en el orden correspondiente, ¿vale? Tendríamos primero el método o el registro de activación asociado a main, a continuación el registro de activación asociado a factorial de 3, el de factorial de 2, el de factorial de 1 y el de factorial de 0. ¿De acuerdo? Así que ahora podemos volver atrás y leer un poco el texto este que nos aparecía. Dice, cada llamada recursiva a un mismo método
tiene asociado un registro de activación propio, ¿vale? Cada llamada factorial de 3 tiene su propio registro de activación, factorial de 2 tiene el suyo, factorial de 1 tiene el suyo, ¿vale? Y cada uno de esos registros de activación se apilan en lo que se conoce como la pila de llamadas o la pila de registros de activación. Dice, es decir, existen tantos registros de activación como llamadas pendientes, y de todos ellos solo está activo, es decir, solamente se está ejecutando el que está arriba del todo, el que está en la cima de la pila. Fijaos que yo, si empiezo a hacer la traza, cuando al principio mi programa aún no ha empezado a ejecutarse, le doy a ejecutar el main y entonces inmediatamente lo primero que hacemos en la pila es apilar el registro de activación asociado al método main. ¿De acuerdo? En el momento que main llama a factorial de 3, main pasa a estar suspendido, ¿vale? Todos estos que tenéis con este colorcito así un poquito más oscuro, significa que están suspendidos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho main ha sido llamar a factorial de 3 y por lo tanto la ejecución de main queda en espera hasta que factorial de 3 se resuelva. En el momento que factorial de 3 llama a factorial de 2, factorial de 3 pasa a estar en espera, ¿de acuerdo? Lo mismo que main, y pasa a ejecutarse factorial de 2. ¿De acuerdo? En el momento que factorial de 2 se está ejecutando su propio hilo de instrucciones, tanto factorial de 3 como main están suspendidos, están en espera. ¿De acuerdo? A continuación, en el momento en que factorial de 2 llama a factorial de 1, pues apilamos el registro de activación de factorial de 1 encima de la pila de llamadas y factorial de 2 pasa de estar en activo a estar en espera. ¿Vale? Como veis, lo que hemos dicho antes pues tiene todo el sentido del mundo. Es decir, el registro de activación que está arriba del todo en la cima es el único que se está ejecutando y todos los que tienen o todos los que están por debajo están en espera. Luego también podemos prestar atención a la clase de información que hay dentro de cada registro de activación, ¿vale? Por un lado, dentro de cada registro de activación tenemos información relacionada con los parámetros de esa llamada, los parámetros actuales de esa llamada y su propio conjunto de variables locales. Por ejemplo, este de aquí, que es factorial de 3, pues tiene su parámetro n con un valor de 3 y su variable local r, ¿vale? Por otro lado, también va a disponer de dos campos más de información, donde de alguna manera, bueno, pues VR representará el valor a retornar cuando esta función termine, es decir, factorial de 3 tiene que devolver un valor de tipo int, pues cuando esté a punto de terminar, ese valor que se devuelve por aquí estará almacenado dentro de esta casilla, ¿vale? Y por otro lado, dr de alguna manera está apuntando a la dirección de memoria a la que el programa debe continuar su ejecución cuando este registro de activación, cuando esta llamada termine. Es decir, fijaros otra vez, por ejemplo, cuando hacíamos la traza del main, llamábamos a factorial de 3, ¿vale? Y la ejecución de main quedaba suspendida en esta línea, ¿vale? La línea marcada con un punto, ¿vale? Main pasaba de estar activo a estar suspendido, ¿vale? Está suspendido en esa dirección de memoria, marcada con un punto, y por lo tanto ese punto es el que nosotros marcamos en el campo dr del registro de activación que ha provocado la suspensión de main. Es decir, main llama a factorial de 3 y en el registro de activación de factorial de 3, en el campo dr, marcamos la dirección de memoria en la que tendrá que continuar la ejecución de mi programa una vez factorial de 3 haya concluido y por lo tanto main pueda proseguir su camino. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a ver la escalera de bajada, que no os la he terminado de enseñar, ¿vale? Esto sería una evolución más en el tiempo, es decir, instante inicial, t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, hemos llamado a factorial de 0, ¿vale? Hemos llamado a factorial de 0 que representa el caso base y lo que viene a continuación, lógicamente, es t sub 5, t sub 6, t sub 7, t sub 8, t sub 9, ¿vale? Estaríamos en la llamada a factorial de 0 justo, ¿vale? Digamos en este punto, justo antes de terminar la ejecución de factorial de 0. Es decir, factorial de 0 todavía se está ejecutando, ¿vale? Factorial de 0 todavía se está ejecutando, ya tenemos en R el valor
¿vale? Porque esta condición se ha hecho cierta y por lo tanto r vale 1. En r ya tenemos el valor de 1. Además vamos a hacer un return de r, por lo tanto el valor que haya en r es el que se va a copiar en este otro registro, ¿de acuerdo? Y está a punto de finalizar la llamada a factorial de 0. En el momento que ya finaliza completamente, entonces ese registro de activación se desapila de la pila de registros de activación, ¿vale? Y todas estas llamadas que estaban pendientes, pues bueno, al desapilarse esta de aquí, esta que está ahora mismo se quedaría esta arriba del todo y por lo tanto deja de estar pendiente y puede continuar su ejecución, ¿vale? Continuaría su ejecución en esta línea asterisco, que es la que estaba marcada en el registro de activación del factorial de 0, ¿vale? En el momento que factorial de 0 termina, se desapila, puede continuar su ejecución factorial de 1 en el punto en el que se había quedado detenida y por tanto puede terminar de ejecutar esta expresión de aquí. Por lo tanto puede hacer algo así como 1 multiplicado por el factorial de 0, que ya habíamos visto que era 1, 1 multiplicado por 1, 1. Y por lo tanto ya tendríamos este valor aquí, que es el valor que vamos a devolver, y estaríamos a punto también de terminar la llamada a factorial de 1. ¿De acuerdo? En el momento que termina factorial de 1, pues el registro de activación asociado a factorial de 1 se desapila. Se desapila y por tanto el registro de activación que quedaba inmediatamente por debajo, pues pasa de estar inactivo o en espera a poder continuar su trabajo, ¿vale? Su trabajo que estaba detenido en esta misma línea otra vez y ya puede evaluar 2 multiplicado por 1, 2, ¿vale? Fijaos que lo que hacemos en este registro de activación cuando estamos evaluando esta expresión de aquí es hacer algo así como n, mi valor de 2, multiplicado por el VR que me ha devuelto el factorial que yo tenía anteriormente encima de mí, 2 multiplicado por 1 es 2. Y lo guardo en R y es el valor que yo voy a devolver. ¿De acuerdo? Factorial de 2 estaría a punto de terminar y en el momento que ya termina se desapila, ¿vale? Se desapila de la pila de registro de activación y puede continuar su camino factorial de 3 que estaba anteriormente en espera, ¿vale? Estaba en espera y por lo tanto puede hacer 3 multiplicado por el valor que le ha devuelto factorial de 2, 3 por 2, 6. Lo guardamos en R, lo guardamos aquí y estamos a punto ya de desapilar completamente el último de los métodos o la última de las llamadas a factorial, en este caso la de factorial de 3, ¿vale? Va a devolver un 6 y cuando factorial de 3 termina, se desapila y continúa la ejecución de mi programa en la línea marcada con el punto, ¿vale? A diferencia de las anteriores que tenían que continuar con el asterisco porque provenían de una llamada recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, este valor de 6 es el que se evalúa en esta expresión de aquí. Cuando yo termino este método de aquí, esta llamada, se desapila y main continúa su trabajo, ¿vale? Continúa su trabajo en la dirección marcada por el punto. Factorial de 3 se evalúa a 6 y por tanto ese valor de 6 lo guardamos en f, ¿vale? Main, además de f, que es su variable local, tiene su propio parámetro args, ¿vale? En este caso no tiene un valor vr porque es un método void, ¿vale? Y tampoco tiene nada almacenado en dr, ya que es el primer método que se ha ejecutado, el primer registro de activación que se ha apilado sobre la pila, ¿vale? Por lo tanto, en el momento que esta llamada termine, lo que hace es que la ejecución del programa completamente termina, ¿de acuerdo? Fijaros también ahora un detalle muy importante que siempre os da muchos quebraderos de cabeza cuando trabajáis en recursividad, y es que lo de la variable local r no está puesto por casualidad, ¿vale? Fijaros que esto es un método recursivo factorial y tiene una variable local r, ¿vale? Lo que me gustaría que os quedara bastante claro después de haber visto esta sección es que cada llamada, ¿vale? Esta sería factorial de 0, esta sería factorial de 1, factorial de 2, factorial de 3, ¿vale? Cada una de estas llamadas
tiene su propio conjunto de parámetros, algo que parece bastante lógico, pero también tiene su propio conjunto de variables locales, es decir, factorial de 0 tiene su propia R, factorial de 1 tiene su propia R, factorial de 2 tiene su propia R. Son cajas distintas, ¿vale? Factorial de 3 tiene su propia R. Y como son cajas distintas, en cada una de ellas puede haber almacenado un valor distinto. Si os fijáis, en esta de aquí tenemos un valor de 1, en esta también, casualmente. Pero luego ya, en esta otra tenemos un valor de 2 y en esta otra tenemos un valor de 6. Es decir, esta R no es una variable compartida, ni mucho menos por todas las llamadas recursivas, sino al contrario. Cada una de estas R's se multiplica, ¿vale? Se multiplexa, si lo queréis, de manera que cada llamada tiene su propio conjunto de variables locales, ¿de acuerdo? Completamente independiente, ¿eh? La variable R de factorial de 3 no tiene nada que ver con la variable R de factorial de 2, ¿de acuerdo? Bien, pasemos otra vez al texto y así terminamos de entender todo este jaleo. Dice, cuando la ejecución de un método finaliza, deja de existir su registro de activación, es decir, se desapila de la pila. Dice, en el caso recursivo, la ejecución puede reanudarse en una ejecución inmediatamente anterior del mismo método, ¿de acuerdo? Que habrá dejado de estar pendiente. Como corolario, pues lógicamente os estáis dando cuenta que en recursividad se hace un uso intensivo de la pila de llamadas, ¿vale? Si esto fuera un factorial iterativo, estaríamos hablando de una pila que tendría el registro main al principio y a continuación tendría el registro del factorial iterativo y ya está, no habría ninguno más, ¿vale? En el momento que factorial iterativo se terminara, pues pasaríamos otra vez al estado inicial, donde solamente tendríamos el método main, ¿vale? Cosas que pueden ocurrir, pues puede llegar a provocar serios problemas por agotamiento de la memoria, produciéndose un desbordamiento de la pila. Es decir, si en lugar de nosotros hacer una llamada a factorial de 3, hacemos una llamada a factorial de 2 millones de forma recursiva, pues no sé, a lo mejor nos quedamos sin memoria, ¿vale? Porque esto va creciendo de forma lineal y bueno, pues a lo mejor el espacio en memoria que tenemos destinado para la pila lo desbordamos, ¿de acuerdo? Y dice, y la causa más habitual en la práctica del desbordamiento de la pila es cuando hemos realizado, digamos, un mal diseño recursivo y hemos generado una secuencia de llamadas recursivas infinitas, ¿vale? Y en ese caso se provoca lo que se conoce como una excepción, ¿vale? Y en este caso sería la excepción Stack Overflow Error, ¿vale? Con una etiqueta conocida por todos. Bien, pasemos un poco a las conclusiones. Dice, si se compara el uso de la pila, bueno, ya lo hemos visto un poco antes, que provocan las llamadas factorial de n en sus versiones iterativa y recursiva de dicho método, se puede concluir que el uso, ¿vale? El uso de la pila de llamadas es mucho mayor en la versión recursiva que en la iterativa, ¿vale? En la versión iterativa de factorial, la coexistencia simultánea de registros en la pila es de solo 2, ¿vale? El registro asociado al método factorial iterativo y luego el registro de activación del método main, ¿vale? Mientras que en la pila de llamadas de la versión recursiva de factorial pueden llegar a coexistir simultáneamente hasta n más 2 registros, ¿vale? Cuando nosotros estamos intentando calcular el factorial de n, es decir, los n más 1 registros asociados a las diferentes llamadas recursivas sobre el método factorial, es decir, desde factorial de n hasta factorial de 0, total n más 1, y una más que sería la del registro de activación correspondiente al método main, ¿de acuerdo? Así que, como resumen final, el consumo de memoria del método factorial iterativo es siempre el mismo, es constante, ¿vale? En cuanto a la pila de registros de activación. Dice, no obstante, el del factorial recursivo es variable, lógicamente, y depende linealmente del valor del parámetro n. Todo esto ya lo hemos visto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.